Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante y quizás un poco inquietante, ¿no? La idea de que algunos dolores, miedos, patrones que sentimos como muy nuestros, quizá no lo sean del todo. Que podrían ser ecos de traumas, de historias vividas por nuestros padres, abuelos, quizá hasta bisabuelos. Exacto. Una idea que resuena mucho últimamente. Nuestra fuente principal hoy es Este dolor no es mío, de Mark Walling, específicamente la traducción al español. Walling, desde su experiencia clínica y también personal, plantea esto, que las heridas familiares que no se resolvieron, bueno, pueden seguir pasándose, silenciosamente. Como una herencia invisible, digamos. Eso mismo. Así que el objetivo hoy es desmenuzar un poco las ideas clave. ¿Cómo se manifiesta esto del trauma familiar heredado? ¿Qué mecanismos podrían explicarlo? Ahí entra la epigenética, que es todo un mundo. Fascinante, sí. Y algo crucial, ¿cómo esto de identificar nuestro lenguaje nuclear, como lo llama Walling, podría ser una llave? Una llave para entender, quizás hasta para sanar. El libro mezcla de todo un poco, ¿no? Historias personales muy fuertes, enfoques terapéuticos como las constelaciones familiares que miran esas dinámicas ocultas. Y también ciencia, neurociencia, epigenética. Intenta conectar los puntos. Exacto. Y para arrancar, creo que la historia de Jesse, que menciona el libro, es, bueno, súper gráfica. Un chico joven con un insomnio terrible, inexplicable, Ajá. hasta que la pista apareció en una tragedia familiar de décadas atrás, antes de que él naciera incluso. Una historia que te deja pensando, ¿sí? Bueno, vamos a meternos ahí. La premisa central del libro es fuerte, ¿eh? Dice que síntomas como la ansiedad crónica, depresión, fobias, miedos que no entendemos, incluso enfermedades físicas que no responden a lo típico. Que no ceden, claro. Exacto. Podrían tener la raíz no tanto en nuestra vida, en lo que nos pasó a nosotros directamente, Sino más atrás. en la historia familiar no resuelta. Walling cuenta que se topó con esto una y otra vez en su consulta. Gente que sentía que sus problemas no cuadraban con su propia historia. Tal cual. Es el concepto este de trauma familiar heredado. Sí. La idea es que el golpe emocional de eventos muy duros, imagínate, muertes tempranas, abandonos, guerras, secretos familiares dolorosos, no siempre se va con el tiempo o con la persona que lo vivió. Ciertos fragmentos de esas experiencias parece que pueden persistir. Y manifestarse después. Claro. En las vidas, en las mentes, a veces hasta en el cuerpo de los descendientes. De formas que uno ni se imagina. Es interesante porque conecta con ideas psicológicas más antiguas, ¿no? Totalmente. Resuena con Freud y la compulsión a la repetición, ese impulso inconsciente de volver a escenificar lo no resuelto. O con Jung, ¿viste? Cuando decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Claro. Y el caso de Jesse es, un ejemplo clarísimo. Contalo. Un chico de 20 años, sano, deportista, buen estudiante. Todo bien, digamos. Y de repente, ¡pum! Un insomnio terrible. De la nada, aparentemente. Sí, se despertaba todas las noches, pero clavado a las 3:30 a.m., congelado, temblando, y con un miedo, un pánico a volverse a dormir. ¡Qué angustia! El pensamiento era, si me duermo, no me despierto más. Terrible. Y esto empezó justo al cumplir 19 años. La edad es clave ahí, ¿no? Totalmente. La conexión saltó cuando empezaron a preguntar por traumas en la familia, algo relacionado con frío, con dormir o con los 19 años. Y ahí apareció la historia. Ali Jesse recordó algo vago de un tío paterno, Colin. Casi no se hablaba de él en la familia. ¿Un secreto? ¿O un silencio, más bien? Parece que sí. Este tío murió congelado, justamente a los 19 años. Estaba inspeccionando líneas eléctricas en Canadá, lo encontraron inconsciente por hipotermia. ¡Qué terrible! Y a los 19 años, ¿la misma edad? Exacto. Y la familia, bueno, tapó el tema. Nunca más se habló. ¡Wow! Es que es impresionante. El chico estaba, sin la menor idea, reviviendo el núcleo del terror de su tío. El miedo a perder la conciencia, que para Colin fue la muerte. Claro, para Jesse, dormirse se había vuelto, simbólicamente, ese mismo peligro mortal. Inconscientemente obvio. Es que entender esa conexión, me imagino, fue un antes y un después para él. Totalmente, un punto de inflexión.
Y esto, fíjate, conecta con cómo el trauma afecta a la memoria. Hay autores como Bessel van der Kolk que hablan del terror mudo del trauma, ¿Qué sería eso? que durante un evento traumático muy fuerte, las partes del cerebro que manejan el lenguaje, la narrativa, la conciencia del presente, como que se pueden apagar parcialmente. Ah, claro. Entonces, es difícil procesar lo que pasa, guardarlo como una historia con principio, nudo y desenlace. Quedan como fragmentos sueltos, sensaciones, imágenes, emociones, pero sin palabras, sin relato coherente. Fragmentos no verbales, digamos. Exacto. Y ahí la pregunta del millón: ¿cómo pueden viajar esos fragmentos a través del tiempo? De una generación a otra. Claro, ¿cómo se pasa esa papa caliente? Bueno, el libro explora algunas bases biológicas que son, la verdad, fascinantes. Por ejemplo, Una idea es la del entorno celular compartido. Pensalo así. Antes de nacer, estamos en el útero de nuestra madre, pero el óvulo que nos formó ajá, ya existía como célula precursora dentro de nuestra madre cuando ella era un feto en el vientre de nuestra abuela. ¿cómo? Sí, sí. 3 generaciones en cierto modo compartiendo un mismo microambiente biológico por línea materna. Lo mismo vale para la línea paterna con las células precursoras del esperma. Qué loco eso, nunca lo había pensado así. 3 generaciones en una. Es potente, ¿no? Y acá es donde la epigenética entra fuerte. La famosa epigenética. A ver, explícala simple. Dale, no es que cambie nuestro código genético, el ADN en sí, las letras de nuestro libro genético, ¿Ok? sino que cambia cómo se leen esas letras, cómo se expresan nuestros genes. Imagínate que son como interruptores que prenden o apagan ciertos genes. Y esos interruptores pueden verse afectados por el ambiente, por el estrés, por ejemplo. Exactamente. Factores ambientales muy intensos como un trauma severo, el estrés crónico, parece que pueden dejar marcas químicas en el ADN. Estas marcas no cambian la secuencia, pero sí influyen en qué genes están activos y cuáles silenciados. O sea que las experiencias traumáticas podrían dejar una especie de firma química que se puede pasar. La investigación apunta un poco en esa dirección, sí. Es un campo súper activo y complejo, pero hay estudios interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los de Rachel Yehuda. Ella estudió mucho a descendientes de supervivientes del Holocausto. Ah, sí, he leído algo. Encontraron patrones alterados en hormonas de estrés, como el cortisol, y también marcas epigenéticas parecidas en genes ligados a la respuesta al estrés, tanto en los padres que vivieron el trauma como en sus hijos, que no lo vivieron directamente. ¡Wow! O sea, el impacto biológico se veía en la siguiente generación. Pareciera que sí. Y una hipótesis es que esto podría ser una especie de preparación biológica. Problemática quizás, pero preparación al fin. ¿Preparación para qué? Como si estos cambios epigenéticos prepararan a la descendencia para afrontar entornos estresantes parecidos a los que vivieron los padres o abuelos. ¿Una adaptación medio complicada? Claro. También se vio algo así en estudios con mujeres embarazadas que sufrieron estrés postraumático después del 11 de septiembre. Sus bebés mostraron después respuestas al estrés alteradas. Es complejo, insisto, pero sugiere que la herencia va más allá de los genes que nos tocan. Entiendo. Y para estudiar esto, como las generaciones humanas son largas, me imagino que los estudios en animales son clave. Sí, totalmente. Permiten ver efectos a lo largo de varias generaciones mucho más rápido. En ratones, por ejemplo. ¿Y qué se vio? Se vio que el estrés por separación materna temprana puede tener efectos en la conducta, tipo de presión que persisten en las generaciones siguientes, hasta 3 generaciones. Impresionante. Incluso miedos aprendidos. Un miedo a un olor específico, por ejemplo, se transmitió epigenéticamente a la cría, que nunca había estado expuesta a ese olor ni al peligro asociado. Ojo, también hay investigaciones, como una de Isabel Mansuí que menciona en el libro, que sugieren algo esperanzador. ¿Qué cosa? Que un entorno positivo, enriquecido, después del trauma, podría ayudar a revertir algunos de estos efectos epigenéticos, al menos en ratones. Ah, bueno, eso es importante. No es un destino sellado. No necesariamente. Abre una puerta a la posibilidad de cambio. Bien, entonces, la ciencia empieza a dibujar posibles caminos biológicos para esta transmisión, aunque todavía falta mucho por entender, claro. Sin duda, es un campo en plena ebullición. Pero volviendo a nosotros, a nuestra experiencia, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta si algo de esto nos está pasando? Si hay algún eco familiar en nuestros problemas.
Bueno, acá entra un concepto central para Woollin, el lenguaje nuclear. Lenguaje nuclear. ¿Qué es exactamente? Son esas palabras clave, ¿viste? Frases que repetimos, cargadas de emoción. O sensaciones físicas que vuelven y vuelven. Miedos que parecen irracionales. Patrones de conducta que nos traban. ¿Y por qué lenguaje? Porque Woollin las ve como un lenguaje cifrado, como miguitas de pan, usa la metáfora de Hansel y Gretel. Miguitas que, si las seguís, te pueden llevar al origen de un dolor no resuelto. ¿Un dolor nuestro o heredado? Ahí está la clave. Puede ser nuestro, claro, pero a veces esas miguitas te llevan más atrás, a la historia familiar. Como si fueran mensajes del inconsciente o del sistema familiar. Se podría ver así, ¿sí? Como el trauma original muchas veces no se pudo procesar con palabras, acordate del terror mudo. Se queda guardado de otra forma, implícita. En sensaciones, emociones. Exacto, impulsos. Y el lenguaje nuclear es como esos fragmentos, cómo intentan salir a la luz. Y Bert Hellinger, que influyó en Woollin, hablaba de algo parecido, ¿no? Sí, Hellinger hablaba de lealtades inconscientes, como si, sin darnos cuenta, estuviéramos atados a destinos o sufrimientos de ancestros, y repitiéramos cosas como un intento, fallido quizás, de pertenecer o de compensar algo en la familia. Suena complejo. Lo es. Y el libro identifica algunos patrones, ¿viste? Como para empezar a mirar. Llama a esto los 4 temas inconscientes que pueden bloquearnos y suelen estar ligados a la relación con nuestros padres. A ver, ¿cuáles son? El primero es fusionarse con un progenitor. Es como si sin querer nos cargáramos su dolor, sus miedos, sus dificultades, o hasta repitiéramos su destino. ¿Da un ejemplo? El libro cuenta el caso de un hombre que pierde todos sus ahorros, casi arruina su matrimonio, a la misma edad que su padre, ludópata, había perdido todo años atrás. Y él ni siquiera tenía buena relación con el padre. Pero inconscientemente, ¡pum!, repitió el patrón de fracaso. ¡Uf, qué fuerte! El segundo tema. Rechazar a un progenitor. Cortar la relación, culparlo mucho, ¿viste? La paradoja es que, muchas veces, eso nos lleva a terminar haciendo lo mismo que rechazamos. O a verlo en todas partes. También. O a sentir como una fractura interna. Porque al rechazar a un padre o madre, estamos rechazando una parte nuestra. Tiene sentido. El tercero. La ruptura temprana del vínculo con la madre. Esto puede ser por algo físico, como una hospitalización del bebé, una adopción, o algo más emocional, como una madre muy deprimida, ausente por su propio trauma. Y eso deja marca. Deja una herida profunda, sí. Puede afectar después cómo nos vinculamos, generar mucha ansiedad en las relaciones, miedo al abandono. Entiendo. ¿Y el cuarto? Identificarse con otro miembro de la familia. O sea, no con los padres directamente, sino quizás con un abuelo, una tía, un hermano que murió, alguien que fue excluido o de quien no se habla. Y cargar con algo de ellos. Exacto. Cargar con sus sentimientos o repetir algo de su historia sin tener ni idea de la conexión. Estos 4 temas son como lentes para mirar nuestra historia y la de la familia, ¿no? A ver si resuena algo. Tal cual. Para buscar posibles ecos, repeticiones, patrones que nos estén afectando hoy sin que sepamos bien por qué. Bien, clarísimo. Hablamos del concepto, de la posible ciencia detrás, de cómo empezar a reconocer patrones con esto del lenguaje nuclear y los temas inconscientes. Pero la pregunta del millón es, si identificamos algo de esto, si algo nos hace clic, ¿qué hacemos? ¿Hay salida? ¿Cómo es el camino hacia la sanación que propone el libro? Bueno, esa es la parte central, ¿no? Y el enfoque de Woollin es muy experiencial. No se trata solo de entenderlo con la cabeza. Que ya es un montón, pero no alcanza. Claro, es el primer paso fundamental. Pero dice que se necesita sentirlo, trabajarlo a un nivel más visceral, más corporal. Ok, ¿y cómo se empieza ese trabajo más profundo? El proceso que propone arranca por identificar bien tu lenguaje nuclear. Esas pistas de las que hablábamos. Las miguitas de pan. Esas mismas. Prestar atención a tus quejas recurrentes, lo que él llama la queja nuclear. A las palabras cargadas de emoción que usas para describirte o para describir a tus padres, los descriptores nucleares. Y a tu miedo más profundo, condensado en una frase, la frase nuclear. Es como hacer un mapa de tu propio dolor recurrente. Exacto. Un mapa de las pistas. Una vez que tenés esas pistas más o menos claras, ¿Qué sigue? el siguiente paso es mirar la historia familiar con esas pistas en mente. Mapear la historia, buscar posibles conexiones.
Conectar mi lenguaje nuclear con eventos específicos del pasado familiar. Justamente. Buscar traumas, pérdidas importantes, secretos, exclusiones, muertes tempranas. En la vida de tus padres, abuelos, tíos. Wulin usa lo que llama preguntas puente para intentar conectar tu síntoma de hoy con ese pasado familiar. Preguntas que ayuden a ver si hay un patrón que se repite o una conexión oculta. Tal cual. Y si se empieza a vislumbrar una posible conexión con un trauma nuclear ancestral, con un evento o persona específica. Ahí viene el trabajo de sanación. Ahí viene el corazón del trabajo que propone. Y es importante entender esto. No se trata de culpar a nadie, ni de querer cambiar el pasado, porque eso es imposible. ¿De qué se trata entonces? Se trata de diferenciar. Diferenciar tu destino del destino de esos ancestros. Crear una separación saludable. Y esto se hace a través de un trabajo interno, muy personal. ¿Cómo? A menudo usando herramientas como frases curadoras específicas, frases que reconocen el dolor del ancestro pero marcan un límite, o con visualizaciones potentes, a veces hasta con rituales simbólicos. La idea es crear una nueva experiencia interna, una que se sienta en el cuerpo. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo sería eso, para que se entienda mejor? Claro. Volvamos a Jesse, el chico del insomnio terrible. Ajá. Una vez que él entendió la conexión con su tío Colin, el que murió congelado a los 19, ¿Sí? parte de su proceso de sanación implicó, por ejemplo, visualizar a su tío, imaginarlo frente a él, reconocer su destino trágico, honrar su memoria, y después decirle algo internamente. ¿Decirle qué? Algo en la línea de, Colin, veo tu dolor, te respeto, te honro, pero este miedo terrible a no despertar, este frío, es tuyo, fue tu destino. Yo elijo vivir, mi vida es mía. Vivirás en mi corazón, pero no en mi insomnio. ¡Wow! Es como devolverle simbólicamente esa carga. Exactamente. Es un acto simbólico muy potente, devolver la carga a su origen y al mismo tiempo reclamar la propia vida, el propio destino. Separarse con respeto. Suena poderoso, sí, pero también delicado, ¿no? Hay que crear una experiencia interna que se sienta real, reparadora. Totalmente. No es solo repetir una frase, tiene que sentirse. Y acá, fíjate, la neurociencia actual da un respaldo interesante. ¿En qué sentido? Sabemos por la neuroplasticidad que nuestro cerebro es moldeable, que nuestras experiencias, incluso las que imaginamos vívidamente, pueden crear nuevas conexiones neuronales. O sea, ¿visualizar algo reparador puede cambiar el cerebro? Puede ayudar a crear nuevas vías, visualizar experiencias positivas o estos actos simbólicos de reparación activa circuitos cerebrales de forma parecida a si los viviéramos realmente. Hay estudios que incluso sugieren que ciertas prácticas mente-cuerpo pueden influir en la expresión de genes relacionados con el estrés, con la inflamación. Increíble. Se trata, en el fondo, de generar una experiencia correctiva, pero a nivel visceral, sentida, no solo pensada. Entonces, para ir cerrando, el resumen clave de esta exploración, basándonos en este dolor no es mío, sería que, bueno, que nuestras luchas, nuestras ansiedades, esos patrones que no entendemos, podrían tener raíces mucho más profundas de lo que pensamos. Sí. Raíces conectadas a la historia no resuelta de nuestra familia. Exacto. Y que prestar atención a nuestro propio lenguaje interno, a nuestras emociones recurrentes, a esas miguitas de pan, puede ser el hilo que nos guíe hacia esas conexiones ocultas. Correcto. Y lo interesante es que el libro no se queda solo en el diagnóstico, digamos. Propone que desentrañar esos hilos, entender esas conexiones, no solo trae alivio por la comprensión. Sino que también ofrece herramientas. Ofrece herramientas activas, sí, basadas en el lenguaje, en la visualización sentida, en estos actos simbólicos, herramientas para intentar crear esa separación saludable de las cargas heredadas. Y así, quizás poder caminar hacia una mayor libertad personal. Fascinante, la verdad. Nos deja pensando muchísimo en la complejidad de lo que heredamos, ¿no? Más allá de lo obvio. Sin duda. Es todo un universo. Y una reflexión final quizás que me surge de todo esto. Dale. Es que tal vez este trabajo de mirar hacia atrás, de conectar con estos ecos familiares, no sea solamente un acto de sanación para uno mismo, que ya sea enorme, claro. Sí, ¿no? Sino que quizás al reconocer y honrar estas historias difíciles, estas vidas truncadas, estos secretos de nuestros ancestros, quizás también estemos haciendo algo más. ¿Cómo qué? Como de alguna manera contribuir a restaurar un cierto equilibrio, una cierta paz, en el sistema familiar más amplio.
darle voz a lo silenciado, honrar destinos difíciles. Hacer consciente lo inconsciente, como decía Jung. Exacto. Y quizás ese acto tenga un impacto que va más allá de nosotros, que toque al linaje completo de alguna forma sutil. Una idea para seguir pensando, ¿no?